Bienvenidos al tercer episodio del podcast. Mi nombre es Iván Cabrera y hoy te explico cómo una idea puede empezar a circular desde una pequeña computadora hasta llegar a escalas mundiales. La ves una vez, después otra, después en alguien que la explica un poco mejor, hasta que deja de ser una idea y se convierte en algo que todos comparten. Así empezó Hipnocracia, un concepto fuerte, un autor con figura convincente y un detalle que nadie vio venir. Ese autor no era una persona real. Y aún así, funcionó. Estás escuchando. ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. El texto no apareció en una librería. Apareció en circulación. Primero en redes sociales, después citado en papers y artículos académicos, después apareció en medios y eventos, en países como España, Italia, Francia y también países de Latinoamérica. La misma idea repetida en distintos idiomas. El poder ya no necesita reprimir, ya que puede moldear la percepción. La idea en principio funciona, porque describe algo que ya sentimos. No aporta un dato nuevo, pero ordena una intuición, un pensamiento colectivo. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando una idea encaja demasiado bien, deja de ser cuestionada por la sociedad. Es decir, se vuelve útil. Y lo útil se replica. Pero esto conlleva grandes riesgos. Estás escuchando. ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. Acá te contamos el experimento. Una persona real trabajó con modelos de inteligencia artificial. No como asistentes, sino como interlocutores que se sumaban a su voz personal. Esta persona les hacía preguntas, obtenía respuestas y sacaba conclusiones. Se trataba de un proceso interactivo de construcción de sentidos. En este proceso interactivo, el humano escribía, pero también editaba, cuestionaba y dirigía los algoritmos de aprendizaje automático. Actuaba como autor y al mismo tiempo como filtro. Y eso es muy importante porque rompe una idea. Ya no se trata de un humano contra una máquina, sino que es la combinación de los dos para un fin en común. El resultado fue coherente y nadie verificó el origen del autor porque no hacía falta para que funcione y se viralice. La herramienta digital hizo exactamente lo que está diseñada para hacer. El problema es que la audiencia confunde coherencia con verdad. Y hay algo que casi nadie dice. Estos sistemas que se basan en predicciones algorítmicas no son fuentes confiables. Estos sistemas pueden equivocarse, pueden inventar datos, pueden construir referencias que nunca existieron. Y todo esto lo hacen de forma natural. No porque fallen como sistema, sino porque están diseñados para generar respuestas que no necesariamente son verdaderas. Por eso,
El problema no se resuelve usando menos tecnología o bien demonizándolas, sino que se resuelve verificando más. Y justamente la verificación en nuestros tiempos es lo que casi nadie está haciendo. Detrás de este autor, lo que había era un experimento. Y esto no es una interpretación propia, sino que el propio creador lo confirmó después de que lo descubrieran. Afirmó que Jiang Weizhou, el filósofo famoso chino, no era una persona real. Simplemente era parte de un experimento, y se trataba de una especie de entidad construida entre inteligencia humana e inteligencia artificial. No era un autor, era un sistema en conjunto. Y acá aparece una duda que no es tan cómoda. ¿Esto fue un experimento o además fue una forma muy efectiva de instalar una idea? Porque si el objetivo era demostrar lo fácil que es validar algo sin verificar, el autor sin dudas lo logró. Pero al mismo tiempo necesitó que esa idea circule, crezca y sea creída. Es decir, para exponer el problema, tuvo que usar el mismo mecanismo que critica en su obra. Y eso nos lleva a otra pregunta que nos va a ayudar a reflexionar. ¿Estamos frente a una advertencia o nos encontramos frente a una demostración de poder? Estás escuchando. ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros para poder entender el fenómeno que tratamos de explicar hoy. Los humanos confiamos en sistemas que se ven bien, como por ejemplo el GPS, que si nos muestra una ruta bien presentada, la vamos a seguir sin cuestionar en lo más mínimo, aunque esa misma ruta nos termine llevando hacia una calle sin salida. Bueno, con la información pasa algo parecido. Si se utiliza un formato correcto, un lenguaje técnico y una estructura aparentemente ordenada, se reduce la fricción y la desconfianza social. Y cuando no hay fricción, tampoco hay verificación, solamente hay validación. Pensemos en esto un segundo. Si mañana apareciera otro texto igual de bien escrito y redactado que el del filósofo chino Jiang Weizhou, ¿cuántas personas lo verificarían antes de compartirlo? En la práctica, el problema no es la falta de herramientas, sino que es la falta de hábito, ya que verificar conlleva tiempo y lo hace un poco más lento. Y hoy lo lento pierde terreno ante la inmediatez de la circulación de contenidos en las redes. Estás escuchando. ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. El caso analizado del filósofo chino me lleva a pensar en los videos que están en tendencia actualmente en redes como Instagram o X, anteriormente llamada Twitter, donde se presentan contenidos modificados con motores gráficos que adoptan la inteligencia artificial en su composición. Y este tipo de videos, como decía recién, recientes, muestran de forma natural y con una alta calidad de imagen, por ejemplo, a perros con manos humanas bailando, muestra por ejemplo a bebés realizando actividades forzosas como labores u oficios, y hasta videos simulando explosiones, bombardeos o accidentes. Este caso de contenidos modificados con inteligencia artificial se puede relacionar con el del autor chino en la medida en que la gente adopta y valida y también repostea de forma rápida las imágenes o los videos en redes sin preguntarse por el origen de lo que están consumiendo, mientras que, en paralelo,
resignifican y promueven la desinformación con un tono humorístico. Entonces, ¿qué hacemos con un autor que no existe? Descartarlo por artificial sería la opción más fácil. Aceptarlo sin revisar sería algo muy cómodo, pero ninguna de estas dos opciones resuelve el problema. Alguien podría pensar, bueno, si la idea del texto es buena, ¿qué importa quién la escribió? Y en principio suena razonable, pero tiene un gran problema. Si no importa el origen de la información, tampoco podés evaluar la intención real del autor. Y sin intención del autor, no hay contexto. Y sin ese contexto, cualquier argumento presentado puede llegar a parecer válido. En cuanto a los medios, si citan esta información sin verificar, no es velocidad, es negligencia y no se trata de un error aislado. Los expertos en desinformación quedan en una posición incómoda, porque pueden detectar lo burdo, pero esto no es burdo, es preciso y se ve bien. Y es ahí donde falla el sistema, no por falta de información, sino por exceso de confianza. Hay algo más que no estamos diciendo. Este hecho no fue un accidente, más bien fue un experimento, y la prueba salió bastante bien, porque pudo demostrar que no hace falta mentir para influir a escalas mundiales. Alcanza simplemente con sonar correcto. Entonces, la pregunta final no es sobre la inteligencia artificial, sino que está relacionada a nosotros y a nuestras prácticas. ¿Queremos entender o queremos sentir que entendemos? Por último, vamos a un nivel un poco más profundo. Y es que no estamos siendo manipulados, estamos siendo demasiado fáciles de convencer. Porque hay algo que cambió. La verdad ya no es algo sólido, se volvió maleable, como si fuera una especie de realidad gaseosa, donde lo verdadero y lo falso dejan de estar estrictamente separados y se empiezan a mezclar. En ese contexto que describe la hipnocracia, no hace falta imponer una versión de la realidad, ya que se pueden generar muchas. Podemos generar versiones coherentes, versiones creíbles o hasta versiones que simplemente encajan. Y es ahí donde la hipnocracia entra en juego. No para decirnos qué pensar, sino para multiplicar las versiones posibles de lo que podías creer. Es decir, no opera sobre los hechos, opera sobre nuestra propia percepción de los hechos. Y cuando todo puede parecer verdad, la pregunta ya no es ¿qué es real?, sino es ¿qué elegimos aceptar como real? Esta pregunta nos va a ayudar a cuestionarnos un poco esta teoría de la hipnocracia, este concepto teórico que básicamente describe un nuevo régimen de poder contemporáneo que se basa en la manipulación tecnológica de la percepción que tenemos y también nuestros estados de conciencia. A través de algoritmos, inteligencia artificial y autores que no existen como personas reales, sino que son inventos tecnológicos y digitales, la gente puede controlar nuestras emociones, nuestra atención y debilitar nuestro pensamiento crítico. Por eso es que se termina difuminando tanto la distinción entre qué es real y qué es falso, entre qué es real y qué es ficción. Entonces ya no podemos interpretar qué es real y qué es falso, sino que simplemente vamos a elegir qué es lo que creemos como real. Mi nombre es Iván y este fue el tercer episodio del podcast. Te agradezco por haber escuchado hasta el final y te pido que dejes en los comentarios qué reflexión te genera el caso
del ciberautor chino? ¿Y cuáles herramientas crees que tenemos para no ser parte de la difusión de información falsa?